Vamos al libro de Gálatas. Ahí estamos estudiando durante ya algunos domingos y esperamos avanzar un poquito más. No alcanzamos a terminar, en realidad quedamos al principio del capítulo 3, la última vez que abordamos el libro de los Gálatas. Ya vamos a continuar con este estudio. Estamos yendo poco a poco, recordando que gran parte del ministerio misionero del apóstol Pablo justamente lo desarrolló entre las iglesias de Galacia. ¿Ya? De hecho, es muy interesante cuando uno estudia los viajes misioneros del apóstol Pablo. En cada uno de los viajes misioneros, Pablo pasó por Galacia. O sea, tuvo un ministerio muy fructífero y muy intenso en estas regiones. Tan intenso que incluso en alguna oportunidad, pasando por Listra, lo apedrearon. ¿Ya? Y hubo mucha persecución, pero también hubo mucho fruto. De hecho, es la única epístola que el apóstol Pablo escribe, no a una iglesia, como en el caso, por ejemplo, de la iglesia de Filipos o la iglesia de Éfeso, sino que en este caso es una epístola que envía a varias iglesias. Las iglesias de Galacia son las que, ¿verdad?, recibieron originalmente este texto que el apóstol Pablo escribió. ¿Ya? Y lo escribió con un propósito bien específico. No solo animar y motivar a los hermanos a que siguieran avanzando y creciendo en la fe, sino también para prevenir un desvío doctrinal importante que estaba ocurriendo en estas iglesias, producto de que algunos judaizantes estaban encubiertamente, ¿verdad? Bueno, no tan encubiertamente en realidad, llegando a estas iglesias y confundiendo a los hermanos, diciéndoles que no era suficiente la gracia, no era solo la fe la que podía salvar al pecador, sino que también debían acompañarlo con la obediencia y el cumplimiento de la ley de Moisés. De tal manera que aunque estos creyentes, en su gran mayoría que eran gentiles, ya de alguna manera se les obligaba o se les influenciaba para que de alguna forma se volvieran judíos. Incluso algunos estaban hablando ya de que tenían que circuncidarse, de que tenían que guardar algunos días, ¿verdad?, de fiestas que tenían los judíos, incluso el día de reposo, el día sábado, imponiendo, ¿verdad?, una carga relacionada con la ley de Moisés que ni siquiera los judíos pudieron cumplir, pero imponiéndolo a estos nuevos creyentes. Entonces, se estaba transformando, ¿verdad?, en un grave problema. ¿Ya? Seguramente Pablo tenía el temor de que esta falsa doctrina y esta influencia, ¿verdad?, negativa pudiera guiar a estos creyentes de las iglesias de Galacia hacia una vida cristiana ritualista, ya religiosa, que no tiene nada que ver con la libertad que el Señor nos dio, ya la libertad en Cristo que el Señor nos dio para avanzar y crecer conforme a su palabra. ¿Ya? Probablemente dentro de las iglesias de Galacia había algunos judíos, pero en su gran mayoría eran gentiles. Incluso vamos a ver hoy día, bueno, en realidad quizá el próximo domingo, que uno de los argumentos que Pablo da para tratar de contrarrestar esta mala influencia de los judaizantes era que si bien ellos antes estaban sujetos, ¿verdad?, a sus ídolos paganos, participando, ¿no es cierto?, en sus actividades religiosas, ¿por qué ellos tenían o querían volver nuevamente, ¿verdad?, a un sistema religioso como el judío? ¿Ya? Que en ese momento, en los tiempos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, tenía su máxima expresión, un sistema judío que se había transformado más bien en un sistema religioso. ¿Ya? Al día de hoy, muchas iglesias, muchos predicadores incluso, de alguna manera tienden a idealizar lo que era la costumbre y la religión judía de aquellos días. Incluso hay muchas iglesias que hoy en día se están volviendo, ¿no es cierto?, a las tradiciones judías. Sin embargo, fue justamente el Señor Jesucristo que habló muy duramente en cuanto a cómo, lamentablemente, ¿verdad?, el judaísmo se había transformado nada más que en una religión. Y en una religión, ¿verdad?, legalista. Cristo habló, pero muy duro. No sé si recuerdan en los evangelios, él trataba muy duro a los fariseos, ¿verdad?, a los saduceos. ¿Cómo les llamaba? ¿Cómo les tipificaba? ¿Cómo? Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Hipócritas, ya que blanqueaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Básicamente, y no muy distinto a lo que conocemos incluso hoy en día en cuanto a vidas cristianas meramente
religiosas. Es decir, una experiencia cristiana externa, pero sin realmente experimentar un cambio, ¿no es cierto?, interno. Por eso es que cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo, lo primero que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es fundamental para vivir la vida cristiana, ¿ya? No las normas religiosas. Ahora bien, justamente los judaizantes estaban influyendo e influenciando a estas iglesias de Galacia a que regresaran y dejaran, ¿verdad?, la fe y la gracia del Señor y se volvieran a sujetar a un sistema religioso que ni siquiera era de ellos, porque ellos no eran judíos, eran gentiles en su gran mayoría. Pero vemos lo mismo que pasa hasta el día de hoy. Nada nuevo hay bajo el sol, dijo el predicador. Ya a través de los siglos siempre el ser humano ha tenido esta tendencia innata y natural a volcarse hacia la religiosidad. Ya Cristo, muchas veces lo hemos dicho, no vino a establecer una religión, sino más bien una relación, que implica, ¿verdad?, una relación personal, íntima, real, honesta, sincera con el Señor Jesucristo. Y no meramente un ritual, ¿verdad?, externo, de cumplir ciertos ritos, de cumplir ciertas fiestas, de cumplir ciertas leyes, ¿verdad?, humanas, que muchas veces dentro de las religiones se establecen, ¿no es cierto?, doctrinas como mandamientos de Dios, siendo que son doctrinas y mandamientos humanos. Bueno, todos estos temas los plantea Pablo en la epístola a las iglesias de Galacia, ¿ya? Y lo plantea de una manera bastante intensa. Pablo quería mucho a estos creyentes. Como les dije, Pablo invirtió mucho de su esfuerzo misionero entre las regiones de Galacia, entre estas iglesias de Galacia. Pablo los consideraba a ellos como hijos en la fe. Incluso así les llama, ¿ya? Hijos, como personas con una relación muy querida. Incluso dice, lo vamos a ver más adelante, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, así como una madre que da a luz y sufre, ¿verdad?, para dar a luz, así Pablo sentía que con sufrimiento, con dolor, con angustia, había logrado que ellos pudieran conocer al Señor y establecerse como iglesias. Entonces, él ahora está diciendo que él volvía a tener estos dolores, estas angustias, producto de que estos falsos maestros estaban propagando una falsa doctrina. En el capítulo 3, porque ahí estamos, en el capítulo 3, comenzamos viendo el contraste entre la fe, ¿verdad?, y las obras de la ley. Ya de eso hablamos hace algunos domingos atrás, ya en este contraste que hay. Este capítulo es un capítulo donde hay muchos contrastes. Y básicamente esto es porque se contrastan distintas etapas de la forma en que Dios ha tratado con el hombre. Aunque no lo dice en forma explícita, aquí nosotros podemos encontrar a lo menos 3 de las grandes dispensaciones que ha tenido la humanidad. Ya vemos la dispensación de la promesa, porque habla de esta promesa que Dios le da a Abraham. Vemos también la dispensación de la ley, que fue el trato específico que Dios tuvo con el pueblo judío, ¿no es cierto?, a través de Moisés y con una nación específica, que fue la nación de Israel. Pero también vemos la dispensación de la gracia, es decir, el periodo en el que actualmente estamos, donde la manera de obtener la salvación no es por la ley, sino es por la fe. ¿Ya? ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Muchos ya lo saben, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros tenemos el libro de Efesios, ¿verdad? Y para nosotros es bastante claro. Pero en aquellos días de las iglesias de Galacia, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito, se estaba escribiendo. Por lo tanto, ellos no tenían Efesios 2, 8 y 9 para ir ahí y decir, vamos al libro de Efesios, a ver qué dice. Ya, entonces se soluciona el problema. No, se estaba escribiendo el Nuevo Testamento en ese tiempo. Es más, la epístola a los Gálatas probablemente fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo. Por lo tanto, no estaba ni Filipenses, ni Colosenses, ni Tesalonicenses, y menos el libro de Efesios.
Incluso probablemente Gálatas fue escrito antes que Corinto. Por lo tanto, no tenían, ¿no es cierto?, mucha más revelación los creyentes como para poder ir, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento y contender ardientemente por la fe que una vez había sido dada a los santos, porque todavía no estaba concluido el canon del Nuevo Testamento, que concluyó cuando se escribió el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y el apóstol Pablo selló el libro, ¿verdad?, y declaró esta maldición de que nadie debe añadir ni quitar palabras a esta profecía, ya cerrando, concluyendo el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de que no tenían el Nuevo Testamento, sí tenían algo equivalente en aquellos días, que es la autoridad apostólica, ya de Pablo sobre ellos, sobre todo como el fundador de estas iglesias. Y es por eso que Pablo escribe esta epístola, y en términos muy autoritativos, en términos muy intensos. Ya recuerden, eso lo vimos hace algunos domingos atrás, que Pablo estaba como un poquito enojado, porque le dice, oh Gálatas insensatos, ¿ya? Casi como que lo insulta, ¿verdad? O sea, estaba realmente, en buen chileno diríamos, estaba picado el apóstol Pablo, ya por el lenguaje que utiliza. Está muy sorprendido y muy molesto, ¿ya? Y razón para estarlo, ¿ya? Porque algunos se habían dejado influenciar por estos falsos maestros, ¿ya? No sabemos la identidad de estos falsos maestros, incluso por lo que dice Pablo, si uno lee la epístola a los Gálatas, Pablo tampoco sabía la identidad de estos falsos maestros, ya no los conocía personalmente, pero sí ya se estaba haciendo evidente su mala influencia. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo hace un contraste, ¿no es cierto?, entre las obras de la ley y la fe, ¿ya? Y concluye, ¿no es cierto?, en el versículo 5, diciendo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente la experiencia de salvación de los creyentes de Galacia fue por fe, no fue por las obras de la ley. Y la experiencia de la vida espiritual que ellos habían tenido por las enseñanzas de Pablo no era por cumplir la ley. Es decir, Pablo no les enseñó ni fundó la iglesia sobre la base del cumplimiento de la ley, sino sobre la base de la fe. Fe en el Señor Jesucristo, por supuesto, que es el único que salva, ¿ya? Entonces hace este contraste. Ahora, por la revelación completa que hoy en día tenemos del Nuevo Testamento, sabemos que no hay una contradicción entre la fe y las obras. Es más, tenemos el libro de Santiago que nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero en el contexto completo del Nuevo Testamento llegamos a entender que en realidad uno no es salvo por las buenas obras, sino que uno es salvo solo y solamente por la fe, pero una vez que uno es salvo, debe, como fruto de esa salvación, andar en buenas obras. Por eso es que Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus semillas las conoceréis, ¿ya? Hay algunas personas que viendo las semillas de los distintos árboles pueden decir, ah, esta es una semilla de limón, ah, esta es una semilla de naranja. Yo no sé, yo no tengo mucho conocimiento de agricultura. Ya, bueno, hay semillas probablemente que son más reconocibles que otras, ¿verdad? Pero básicamente si uno ve una semilla, ¿qué es lo que ve? Un grano, ¿ya? ¿Cómo sé qué semilla corresponde a qué cosa? No lo sé. Solo sé de que si alguien me la vende como semilla, ¿no es cierto?, de tal cosa, bueno, probablemente alguien sabe distinguir, ¿ya? Pero para el común de la gente, ¿ya?, tú plantas la semilla, brota un árbol, y luego cuando ese árbol da fruto, tú dices, ah, este es un naranjo, y no es un limón, ¿ya? Yo tampoco, no sé distinguir entre un naranjo y un limón. Hay personas que probablemente sí, ¿ya? Pero es evidente, una vez que este árbol da fruto, que corresponde, ¿no es cierto?, a tal género. De la misma forma, ya la fe es algo que se produce en forma interna en el corazón, pero debería en forma normal, en forma natural, producir un fruto. Y ese fruto es lo que nos permite, ¿verdad?, decir, ah, esta persona sí es un hijo de Dios. Porque por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Del buen árbol sale el buen fruto, dijo Cristo, y del mal árbol sale el mal fruto.
Por lo tanto, la vida cristiana, cómo yo vivo la vida cristiana, va a demostrar si soy cristiano o no soy cristiano. ¿Ya? Por eso es que la fe y las obras se complementan. Aunque tenemos que tener claro y muy bien definido que la salvación es solamente, únicamente por la fe. Dice clarito, Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, la salvación no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si dependiera de nosotros, no la podríamos obtener. Y aun si llegáramos, eventualmente, hipotéticamente, llegar a obtenerla, la perderíamos. Porque somos pecadores. ¿Cuántas veces pecamos en un día? Imagínate. Y cada pecado es una infracción de la ley. Y cada infracción de la ley de Dios nos condena. Por lo tanto, es imposible que nos justifiquemos por las obras. Y menos todavía, que era el problema que de la falsa doctrina que estaban luchando los de Galacia, menos todavía por el cumplimiento de la ley de Moisés. O sea, no solo era un problema de las obras o de las buenas obras. Ya hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro contexto actual, nosotros vemos como muchas iglesias se esfuerzan, ¿no es cierto?, en perseverar o en hacer buenas obras. Ya hace poquito, ¿verdad?, algunos asumieron que la vida cristiana era hacer sacrificios, ¿verdad?, y recorrer una gran distancia para llegar a un santuario y adorar, ¿verdad?, a una virgen. Ya haciendo, ¿no es cierto?, un esfuerzo y un sacrificio temporal, porque si somos honestos, el resto del año, ¿esas personas viven vidas piadosas? No, ¿verdad? Llegan nomás a golpearse el pecho nomás y a tener una actitud culposa, ¿verdad? Y humillarse ante una imagen, pero es nada más que una reacción, una respuesta, una actitud religiosa, externa. Quizás honesta, quizás sincera, pero meramente externo. Y eso no tiene ningún valor para Dios. Porque el problema no es externo, el problema es interno. El pecado que mora en nosotros. Ese es el problema de raíz, que requiere una salvación que solamente se obtiene a través de Jesucristo por medio de la fe. Esa es la manera de llegar al Padre, ¿ya? No a través de las buenas obras. Pero lo que hoy en día entendemos por buenas obras son ese tipo de sacrificios, o quizás obras de caridad, o quizás tratar de portarse bien y hacer bien a los demás, o como algunos dicen, tratar de ser una buena persona. ¿Ya? Pero el problema que estaban enfrentando los de Galacia es que estos falsos maestros los estaban confundiendo para hacerles creer que no solamente tenían que portarse bien y que no solamente tenían que hacer buenas obras, sino que básicamente los querían confundir para decirles que para ser un buen cristiano o para ser un hijo de Dios, ellos tenían que cumplir la ley de Moisés. O sea, no solo cualquier buena obra, sino que las obras de la ley. El cumplimiento de la ley, ¿no es cierto?, dada al pueblo de Israel a través de Moisés. Ese era el problema que ellos estaban enfrentando. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que se contrastan básicamente dos dispensaciones fundamentales. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Ya? Las dispensaciones son periodos en que Dios trata con la humanidad de una manera específica. ¿Ya? Y hay 7 en total. Está la dispensación de la inocencia, que es cuando Dios creó a Adán y Eva sin pecado, pero después que ellos pecaron, cambiaron las reglas. No porque Dios cambió, sino porque la condición del hombre cambió. Entonces vino la dispensación de la conciencia, es decir, hubo una conciencia que comenzó a gobernar la conducta humana, algo que no estaba antes. Pero después de la conciencia, porque el hombre igualmente falló, recuerda que el hombre igual después se corrompió con el linaje de Caín, y la tierra se corrompió y se llenó de violencia, y Dios tuvo que destruirla por medio del diluvio. Hace poquito tuvimos una representación teatral, ¿se acuerdan? Ya del arca de Noé. Y luego Noé, ¿verdad?, fue escogido por Dios para preservar la raza humana, y ahí llegamos a la tercera dispensación. ¿Cuál sería? El gobierno humano. Dios le dio a Noé ciertas normas para que la humanidad se rigiera. ¿Ya?
Pero nuevamente el hombre falló, se llenó de idolatría, ¿ya? Y quiso rebelarse contra el Señor. Y ahí vemos el juicio de la torre de Babel, y Dios confunde los idiomas y se reparten, ¿no es cierto?, por todo el mundo. Y es así como llegamos a la cuarta dispensación, que sería la dispensación de la promesa, ¿ya? Y es la que vamos a ver justamente en el resto del capítulo 3, ¿ya? Que habla de esta dispensación. Dios le dio una promesa a Abraham, de que de su simiente, ¿no es cierto?, vendría el Mesías, ¿ya? Y una bendición a todas las familias de la tierra. Y ahí tenemos la dispensación de la promesa, que termina también con un juicio cuando Israel es llevado cautivo a Egipto por 400 años. ¿Ya? Es decir, por más de 450 años, Dios trató con la humanidad a través de Abraham y a través de esta dispensación, que fue la dispensación de la promesa. Y esta dispensación, a pesar de que fue cortita, no más de 450 años, fue muy importante, porque sentó las bases de otra dispensación que vendría a cosechar el fruto de esa promesa. Y con esto me refiero a nosotros, ya a la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque esa promesa que Dios le dio a Abraham tenía que ver con su simiente. No con sus simientes, sino con su simiente en singular. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Y que justamente esa simiente tiene que ver con una persona. Y esa persona no es otra que el Señor Jesucristo, que se hizo hombre, ¿verdad?, viniendo a esta tierra para darnos la salvación. ¿Ya? El Hijo de Dios se hizo como un hombre, un ser humano, ¿ya?, para que siendo ser humano muriera a nuestro favor, nos diera el perdón de pecados y nos permitiera a nosotros llegar a ser hijos de Dios. ¿Ya? Y es como estamos ya ahora en diciembre, ¿verdad?, lo que conocemos como la encarnación de Cristo. Se hizo hombre, ¿verdad?, naciendo allí en un pesebre, humilde, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, porque así estaba profetizado que iba a ocurrir, ¿ya?, que iba a nacer en Belén de Judea, que iba a nacer de una mujer virgen, que iba a nacer humilde. ¿Ya? Todo eso estaba profetizado más de 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y es así como esta dispensación, la dispensación de la promesa, sienta las bases para nuestra dispensación. ¿Ya? Es más, lo vimos también hace un tiempo atrás, de que Pablo aquí hace una relación entre la descendencia de Abraham basado en esta promesa, ¿verdad?, y nosotros. Y establecimos, ¿verdad?, que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, no la descendencia física. ¿Por qué? Porque esa descendencia espiritual estaba enfocada en la fe. ¿Ya? En la fe. Entonces, esa dispensación, la dispensación de la promesa, sienta las bases para nuestra dispensación, que es la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. Pero entre medio hubo otra dispensación, ¿ya?, que fue la dispensación, la quinta dispensación, que fue la de la ley. ¿Ya? Y en esa dispensación Dios quiso tratar con el ser humano de una manera aún más específica, porque había que traer al mundo, ¿verdad?, al Mesías a través de un linaje, y Dios escogió a Abraham para, además de ser el padre de la fe y tener una descendencia espiritual, Dios también escogió a Abraham, además, para tener una descendencia física. Y para que su descendencia física, ¿no es cierto?, fuera muy numerosa, fuera bendecida. Y ahí tenemos a la nación de Israel. Entonces, se añadió la ley, esta dispensación, ¿no es cierto?, específica, ¿para qué? Para reglamentar y para ordenar el funcionamiento de esta nación. ¿Ya? Bien específicamente, ese fue el propósito de la ley. ¿Por qué se añadió la ley? Claramente lo dice el texto, a causa de vuestras transgresiones. Es decir, para que ustedes no pequen tanto, les voy a dar un reglamento muy estricto para que ustedes se rijan por ese reglamento. Y ese reglamento fue la ley de Moisés, dada a un pueblo y a una nación muy específica, que no tiene que ver con el resto de las naciones, ni tampoco tiene que ver hoy en día con nosotros, porque además corresponde a otra dispensación. Ahora, con eso en mente, yo le hice un repaso muy general
Ya, con eso en mente, vamos a seguir leyendo en Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación de Abraham se basó en la fe, ¿ya? En creer, en el solo creer. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Te acuerdan que les hablé de la descendencia espiritual? Nosotros somos, ¿verdad? Como dice acá, los que somos de la fe. Somos de la dispensación de la fe o de la dispensación de la gracia. Por lo tanto, somos hijos de Abraham en términos espirituales, ¿ya? Abraham como padre no solo de la nación judía, sino padre de la fe, ¿ya? Y a propósito, un dato extra, es que en realidad Abraham, si bien es el... ¿cómo se dice cuando es alguien no descendiente, sino que ascendiente sería? Ya, pero el sinónimo, o sea, el sustantivo, se me fue la palabra. El ancestro. Ahí está. El ancestro de la nación judía es Abraham. Pero en realidad la nación judía propiamente tal no nace con Abraham. No nace con Abraham. Porque la Biblia dice, en Isaac te será llamada descendencia. Si la nación judía naciera directamente de Abraham, entonces los palestinos también serían judíos. Porque recuerda que Abraham tuvo otro hijo, que fue Ismael. Y de ahí surgieron, ¿no es cierto?, los árabes, los palestinos principalmente. ¿Ya? ¿Me siguen? Entonces, Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Y de la descendencia de Isaac viene Jacob. Y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Entonces, no sé si me comprenden. Entonces, si bien Abraham es el, como dije, ancestro, ¿verdad?, de la nación judía, y está bien, y es correcto decirlo así, ¿ya? Pero también él es el padre no solo de la nación judía, sino también, además de ser el padre de los árabes, ¿no es cierto?, de los descendientes de Arabia, ¿no es cierto?, también es el padre de la fe. Entonces, esto es muy, muy interesante. Ahora, dice el versículo 7, como dije, sabed por tanto que los que son de fe, o sea, nosotros los creyentes, estos son hijos de Abraham por la fe. Y la Escritura, dice el verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Algo que le costó mucho, mucho, mucho a la nación de Israel entender. Ellos se volvieron muy nacionalistas y descuidaron su rol de bendecir al resto de las naciones como, ¿no es cierto?, descendencia física de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Qué linda esa palabra, cómo se refiere a Abraham como creyente. El creyente Abraham. ¿Ya? Casi nosotros podríamos decirle el hermano Abraham. ¿Ya? Porque también, ¿verdad?, él llegó a ser un hijo de Dios por medio de la fe. Como un creyente. ¿Ya? Sigamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, recuerden, no estamos hablando de cualquier tipo de buenas obras, sino las obras de la ley, de Moisés, están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si tú fallas en una ley, fallas en todas. Bueno, Juan también, el apóstol Juan lo dice en su epístola. Ya si alguno ofende o si alguno falla en un punto de la ley, se hace culpable de todos. Ya, porque cada pecado es básicamente infracción de la ley, tanto la ley general y moral de Dios, como también la ley específica de Moisés. ¿Ya? En este caso, los que estaban sujetos a las normas del cumplimiento de la ley, también ellos estaban bastante mal parados. ¿Por qué? Porque nadie nunca pudo cumplir la ley, salvo una persona, Jesucristo. Él pudo cumplir, vino a esta tierra no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y al haberla cumplido, ¿no es cierto?, Él, Jesús, se levantó como el único justo que puede salvar a los injustos. Esto es muy simple de entender.
¿Ya? El único que puede sacar a alguien que ha caído en un foso es alguien que está afuera del foso. ¿Ya? Es imposible que alguien que está dentro de un foso pueda salvar a otra persona que también está dentro del foso. Un ciego va a guiar a otro ciego a su propia caída. ¿Ya? Un enfermo no puede sanar, en este caso, ¿verdad?, a alguien que está enfermo en una condición como el pecado. Por lo tanto, el único que podía salvar a aquellos que estaban en el foso era alguien que estuviera fuera del foso. En este caso, Jesucristo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, todos los que están sujetos a la ley están bajo maldición. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque no han, ¿verdad?, cumplido toda la ley. De hecho, no es necesario que lo busquen en Deuteronomio 27:26, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y esta es una elocución, ¿no es cierto?, que se dio a la nación, y todo el pueblo dirá y responderá: amén. ¿Ya? Es decir, así sea. ¿Ya? Había una maldición muy específica en ese sentido. Por lo tanto, básicamente, todos los que dependían de la ley para su justificación estaban bajo condenación porque era imposible cumplir la ley. ¿Ya? ¿Tú has cumplido la ley? Ni siquiera hemos cumplido la ley de la conciencia, ¿no es cierto?, en nuestras propias vidas. Parte de la ley general, moral de Dios, no solo para la nación de Israel, sino para toda la humanidad, es lo que conocemos como los 10 mandamientos. ¿Ya? Uno de esos 10 mandamientos es: no mentirás, no dirás falso testimonio. ¿Alguna vez hemos mentido? Y tú sabes que para el Señor no hay mentiras blancas, ni grises, ni negras, o mentiras piadosas. No. ¿Ya? Mentir es mentir. Una mentirita pequeña o grande es lo mismo para Dios. ¿Alguna vez has mentido? ¿Sí? ¿En qué te convierte eso? En un mentiroso. No solo en un pecador. Yo he notado cada vez que comparto esto que muchas personas dicen enseguida: sí, soy un pecador. Pero todos somos pecadores. Como dice el dicho, mal de muchos, consuelo del tonto. ¿Verdad? Porque uno se esconde como detrás de la generalidad. Pero es distinto cuando una persona te confronta de esta manera y te dice: no solo eres un pecador. Si has mentido, si alguien a ti te miente, ¿tú cómo vas a llamar a esa persona? ¡Ah, qué pecador esta persona! No. Si alguien te estafó, si alguien te engañó, ¿tú cómo le vas a decir? Este es un mentiroso. Bueno, si eres honesto ante el Señor, si tú has mentido, ¿qué lo quieres ante Dios? Un mentiroso. ¿Sí o no? También la Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno se enoja, uno de los mandamientos es: no matarás. Y tú puedes decir: no, yo nunca he matado a nadie. ¿Ya? Sin embargo, Jesús dijo en el Sermón del Monte que si uno se enoja contra su prójimo, ya lo mató y es culpable en su corazón. No lo hemos matado quizás literal y físicamente, pero sí emocional y espiritualmente lo hemos matado. Lo hemos separado de nuestra vida. No quiero nada con esa persona. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy matando. De corazón estoy siendo asesino. Estoy siendo asesino. La Biblia enseñó, ¿verdad?, dentro de esos mandamientos: no cometerás adulterio. Nuevamente en el Sermón del Monte Jesús enfatizó y especificó de que si alguno mira a otra persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con esa persona. Por eso es que cuando estaban los fariseos a punto de apedrear a una mujer que había sido pillada en el acto de adulterio, ¿verdad?, Jesús dijo: si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron los fariseos? Calladitos se fueron. Y cada uno se dio cuenta que en realidad no está libre de pecado. Entonces, somos mentirosos, somos asesinos de corazón, somos adúlteros de corazón, si es que no hemos sido en lo físico y en lo específico. Y así, uno y otro mandamiento lo hemos quebrantado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántas veces otras cosas u otras personas han llegado a ser más importantes que Dios para mí? Pueden ser, por ejemplo, nuestro trabajo. Y por eso descuidamos congregarnos en el día del Señor. Eso es un ídolo. Pueden ser nuestros hijos. Pueden ser nuestro cónyuge. O incluso, más egoístamente, pueden ser nuestros propios gustos.
o nuestra propia comodidad. ¿Qué es lo que es eso? Idolatría. ¿Cuántas veces hemos usado el nombre de Dios en vano? Y hemos dicho el nombre de Dios y lo hemos usado para cualquier otra cosa, que no sea algo que sea honesto y sea correcto. ¿Qué es lo que es eso? Blasfemia. Entonces, somos blasfemos, somos idólatras, somos mentirosos, somos asesinos, somos adúlteros. ¿Seguimos? Está súper claro, ¿no? Ya, el que esté libre de pecado, que tire la primera Biblia. ¿Ya? Obviamente, y podemos seguir por los 10 mandamientos y en todo, y te aseguro, todos y cada uno de ellos lo hemos quebrantado. Ya hemos codiciado, hemos tomado el nombre del Señor en vano, hemos tenido otros dioses ajenos en nuestro corazón, ya no necesariamente ídolos, sino que otras cosas más importantes que Dios, en fin. Por lo tanto, la ley no te puede salvar, y no podía salvar ni a los judíos en el Antiguo Testamento, ni hoy en día, menos a los gálatas que estaban siendo seducidos o engañados para incorporar en su vida cristiana una vida religiosa. O sea, básicamente estos falsos maestros querían hacer a estos creyentes de Galacia religiosos. ¿Ya? Siempre ha sido ese mismo problema. ¿Ya? Incluso hoy en día, en muchas iglesias bautistas, ¿ya? A través de los siglos, a través de los años, se han transformado en iglesias meramente religiosas, en una experiencia meramente religiosa, ya externa, y no realmente en un evangelio que produce una transformación interna por medio de la fe. ¿Ya? Es increíble cómo hoy en día en muchas iglesias, no solo bautistas, sino que en general se toma como la vida espiritual de una forma, de una manera, y se imponen muchas veces gustos o preferencias personales por sobre doctrinas o enseñanzas de la palabra. Eso también es hipocresía y eso también es religiosidad. De la misma manera de los problemas que tuvieron los creyentes en Galacia. Entonces, ha sido la debilidad del hombre por siglos y siglos, y lo va a seguir siendo hasta que el Señor venga. ¿Ya? Así que los de Galacia no son muy distintos en realidad a nosotros. ¿Ya? Ahora, dice el versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, ya hace poco lo acabamos de demostrar, porque el justo por su fe vivirá. Y esto está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La primera vez que fue dicho esto fue en Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento, enfatizando que aún en la dispensación de la ley, la manera de ser salvo no era por el cumplimiento de la ley, sino que era por la fe. ¿Ya? O sea, siempre, en todas las dispensaciones, la única manera de obtener salvación era por la fe. Solo que en el caso del pueblo judío del Antiguo Testamento, era por fe en el Mesías que iba a venir, en el Mesías venidero. Y la diferencia con nosotros hoy en día, que la salvación también es por fe, es fe en Cristo o en el Salvador que ya vino. ¿Ya? Esa es básicamente la única diferencia sustancial en cuanto a la forma de obtener la salvación. Pero en el Antiguo Testamento, aún bajo la ley de Moisés, también la manera de salvación era por la fe. ¿Ya? Ahora, luego el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. O sea, se hace un contraste. La obra de la ley no tiene que ver con la fe, porque una obra es una obra. Por eso dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Ya, y aquí no tiene que ver necesariamente a vivir la vida espiritual o la vida cristiana o la vida eterna, sino que simplemente tiene que ver con mantenerse dentro de una ley que iba a preservar la vida. Básicamente el buen funcionamiento de la sociedad judía. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerden que los que están bajo la ley, por no poder cumplir la ley, al 100% están bajo maldición. Entonces Cristo vino para cumplir la ley como justo y poder redimir o comprar o sacar del pozo, ¿verdad?, a aquellos que estaban bajo la ley. Por eso dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad?, por haber quebrantado la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ya? Esto es una cita de Deuteronomio 21, ¿ya? Y era una norma muy, muy extraña tal vez
que tenían los judíos. Lo pueden buscar en Deuteronomio 21, 22 al 23. Mateo 21, 22 al 23. Mateo, dije, no, perdón, Deuteronomio. Perdón, Deuteronomio. No, eso lo dije solamente para ejemplificar que nadie es perfecto. Deuteronomio, dale con Mateo. Deuteronomio 21, 22 al 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, está hablando de algo grave, de un crimen serio, dice, y lo hicieres morir, y la forma a propósito de morir, producto de un asesinato, ¿no es cierto?, es por apedreamiento. Entonces, si lo hicieres morir, dice, y luego, y lo colgareis en un madero, o sea, después de apedrearlo, lo colgaban en un poste, en un madero, literalmente. ¿Sabes por qué hacían esto? Para que el pueblo tuviera temor de la ley. Porque ese era el propósito de la ley, infundir temor. Hoy en día, iba a decir igual, pero en realidad es como casi igual. Ya, porque los delincuentes hoy en día no tienen temor de la ley. Les da lo mismo si los mandan a la cárcel. Yo creo que algunos procuran llegar a la cárcel porque ahí aprenden a delinquir mejor nomás. ¿Ya? Pero el propósito básico, original de la ley de Dios era infundir temor. Especialmente al que no cumplía la ley. Entonces lo colgaban en un madero para que fuera un ejemplo. Y los delincuentes temieran. O sea, antes de cometer un delito, la pensaran 2 veces. Y dijeran, no, en realidad no me conviene hacer esto. Ya, porque voy a tener estas consecuencias. Por eso que hoy en día hay tanta delincuencia, porque cada vez los delincuentes han perdido más temor de la autoridad y de la ley. ¿Ya? Porque van a la cárcel, aprenden ciertas técnicas para hacerlo mejor y después salen y siguen delinquiendo igual. ¿Ya? Pero en aquellos días no era así, era serio. Pero después de colgarlo, dice el verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ya? Entonces el propósito de esta práctica era, ¿no es cierto?, hacer que la gente tuviera temor de la ley y de la justicia de Dios, algo que realmente falta el día de hoy, ¿ya? Tener temor de la justicia. Y por eso que es importante, a propósito, que en las iglesias cristianas, ya esto es un paréntesis, tomen en serio lo que es la disciplina eclesiástica. En muchas iglesias no se practica disciplina. ¿Ya? Y la disciplina eclesiástica, ¿qué es lo que es? Es la autoridad que Dios delega en la iglesia local para ejercer disciplina cuando hay creyentes que se burlan de la doctrina o se burlan de Dios producto del pecado. ¿Ya? Y es importante que las iglesias ejerzan esta disciplina. ¿Por qué? Porque es la manera en que la iglesia cristiana va a crecer y perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Va a incrementar el temor de Dios sobre la base de que la experiencia en una iglesia ya es algo serio. ¿Ya? Pareciera hoy en día que muchos creyentes juegan nomás a ir a la iglesia, casi como una actividad de club social, ¿ya? Casi como una actividad, ¿no es cierto?, espontánea de día a domingo, como algo ligero, como si tengo tiempo voy. No, la iglesia es algo muy serio, es una responsabilidad, es un compromiso, ¿ya? Pero muchos creyentes juegan con el Señor y es por eso que hay muchas iglesias y muchos creyentes que tienen muy mal testimonio. Casi estoy de acuerdo con muchos inconversos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. ¿Por qué? Por el mal testimonio que dan los mismos cristianos. ¿Ya? Muchos inconversos, ¿por qué no van a las iglesias? Porque conocen un pastor que se metió en adulterio, conocen un diácono que se robó la plata, conocen a un cristiano que dice que es cristiano pero le pega a su esposa, ¿verdad? O sea, hipocresía. Y lamentablemente es porque muchas iglesias locales han fallado en ejercer la disciplina como está en la Escritura. La Biblia enseña cómo ejercer la disciplina bíblica correctamente. ¿Ya? Y de esa manera hacer, ¿no es cierto?, que los creyentes teman. ¿Ya? Ahora, por supuesto, deberíamos vivir la vida cristiana no por temor, sino por amor, ¿verdad? Pero como seres humanos, débiles que somos,
Es bueno de vez en cuando, ¿verdad?, tener cierto temor. Ya es como cuando nosotros vamos manejando, ¿ya?, y estamos ahí luchando si pasamos con amarillo medio naranjo, ¿ya?, o nos detenemos. Pero ¿qué pasa si en la otra esquina vemos a alguien de sombrero verde, con una casaca amarilla, ¿no es cierto?, ¿ya?, y con una libretita en sus manos? ¿Qué hacemos? No, ahí no es amarillo naranjo, ahí es amarillo y es rojo, ¿no? Paramos. ¿Sí o no? Pero si vemos, ¿verdad?, que en términos muy prácticos, visiblemente, vemos que allá hay un carabinero y nos va a sacar un parte y está mirando o está con la pistolita, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Disminuimos la velocidad, paramos y ponemos cara de santo. Porque en forma innata, en forma natural, como seres humanos, ya respondemos y reaccionamos a un temor santo, de hacer las cosas como corresponde. Ese es algo innato en nosotros, o sea, no es nada extraño, ni espiritual, ni tampoco, ¿verdad?, algo religioso. Es algo muy normal, es algo muy natural, porque Dios puso esa ley en nuestros corazones, la ley de la conciencia y del temor, ¿ya? Bueno, ese es el propósito. Y básicamente lo que hizo Cristo fue permitir sufrir las consecuencias de la maldición de la ley. Piensa, Cristo era justo, pero Él murió de la manera más exagerada en que la ley castigaba el delito. O sea, la forma más terrible de morir era morir apedreado y después ser colgado. Y Cristo hizo eso para darnos la salvación. O sea, Él dijo, yo voy a morir y no solo voy a morir como cualquier persona. Voy a morir como el peor de los pecadores, como el peor de los que incumplen la ley, como el más injusto, como el más vil, como el maldito que es colgado en un madero. ¿Y eso por qué lo hizo Cristo? Para salvarte a ti y salvarme a mí. Porque fíjate que a través del sacrificio de Cristo no hay ningún pecado que sea tan terrible, que Dios no pueda perdonar. ¿Te das cuenta? Porque Dios murió por el pecado, o sea, murió en base a las consecuencias del pecado más terrible de la ley de Moisés, siendo que Él no cometió ningún pecado. Entonces, por eso decimos, no hay pecado tan terrible y tan grave que Dios no pueda perdonar. Pero, por otro lado, también debemos decir que no hay pecado tan pequeño que Dios no tenga que perdonar. Porque ya sea un pecado pequeño o un pecado grande, para Dios es pecado y es infracción de la ley, y eso nos lleva a la maldición, ¿no es cierto?, del pecado. Por eso es que Cristo murió en la cruz. Verso 14, leamos, dice, nuestro texto es en Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa promesa que Dios le dio a Abraham de bendición a todas las naciones, alcanzase a los gentiles. Por eso dije que el resultado de la promesa dada a Abraham somos nosotros. Nosotros somos el resultado directo de la promesa que Dios le dio a Abraham. Porque Cristo es esa simiente que vino de Abraham, que murió en la cruz por nosotros. Por eso dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No por cumplir la ley, sino por la fe. ¿Te das cuenta cómo Pablo está ahí entrelazando su argumento? Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto en que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, si hacemos un contrato, después no lo vamos a cambiar a nuestro antojo, porque si no ya perdería su validez. Eso es lo que está diciendo. Y ese pacto, ¿no es cierto?, Dios lo hizo con Abraham, en relación a su promesa, a la fe. Ahora bien, verso 16. A Abraham fueron hechas las promesas, ¿ya? Y a su simiente, singular, no dice, y las simientes, es decir, la bendición no venía ni en Ismael, ¿ya?, ni tampoco necesariamente en Isaac, en el sentido de como padre de Jacob o de Israel, sino que a su simiente. Y esto es interesante porque ahí está directamente apuntando a una persona. Y esa persona es Cristo. ¿Ya? Dice, no dice a la simiente, sino como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente,
Y claramente aquí lo dice, la cual es Cristo. O sea, está diciéndole a los Gálatas, miren muchachos, porque el problema de los judaizantes es que ellos mezclaban todo, mezclaban a Abraham como descendiente. De hecho, los fariseos, ellos se enorgullecían de ser descendientes de Abraham. ¿Te acuerdas en Juan 8 cuando Cristo les dijo, ustedes son esclavos? Y ellos dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie, descendientes de Abraham somos. Pero Cristo les dijo, si fuerais descendientes de Abraham, me amaríais, porque de mí escribió Abraham y él se gozó de mi venida. ¿Ya? Los judíos estaban medio confundidos en aquel tiempo porque habían transformado el judaísmo en una religión vana, vacía. Interesante hoy en día como muchas iglesias se vuelcan al judaísmo, ya como en los tiempos de Cristo, siendo que fue una de las religiones que Cristo más criticó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Se están volviendo a algo que ni siquiera cumplía el objetivo, porque los judíos del tiempo de Cristo habían perdido el norte y se habían vuelto meramente religiosos. Ahora, Cristo es esa simiente, ¿ya? Cristo es esa simiente, ¿ya? Por eso es que la Escritura dice, ¿verdad? En el versículo 8, que lo leímos hace un momento atrás, la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa promesa anticipada, esa buena nueva, ese evangelio, ¿se acuerdan que lo vimos de esa manera? Ya que Dios le dio a Abraham, era que iban a ser el Cristo, ¿ya? Es decir, el primer evangélico en la Biblia no fue Canon de Bonn. El primer evangélico en la Biblia fue Abraham. ¿Por qué él recibió el evangelio primero? Imagínate, miles de años antes. Ahora, él estaba en otra dispensación. Sin embargo, él fue el primero que recibió el evangelio por esta promesa del Mesías, de que de su simiente iba a venir, ¿ya? Ahora, nosotros decimos que somos cristianos, y está bien. Lamentablemente hoy en día el término evangélico está muy mal conceptuado, ¿ya? Producto, como hablé hace un momento atrás, del mal testimonio que existe hoy en día en tantas iglesias, ¿no es cierto?, evangélicas. Así que en estricto rigor, técnicamente somos evangélicos porque creemos en el evangelio, pero siempre preferimos llamarnos cristianos o seguidores de Cristo, ya desmarcándonos un poquito del mal testimonio de muchas iglesias que llevan una vida cristiana religiosa solamente. O sea, van a la iglesia, tienen su experiencia cristiana, ¿verdad? Pero después vuelven a sus casas y son iguales como cualquier inconverso. No, la vida cristiana debe ser consecuente. Si no, no es vida cristiana. No te olvides, por sus frutos los conoceréis. O sea, de un cristiano se espera que haya fruto cristiano. Y no solo el día domingo, sino que día a día, ¿ya? Ahora, veamos el verso 17 de nuestro texto. Vamos avanzando. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ya esta promesa dada a Abraham, dice después, la ley que vino, y aquí es claro el argumento de Pablo, dice, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, esta promesa dada a Abraham, que es el Evangelio de Cristo, ¿ya?, no se invalida, no alcanza el día de hoy. Pero la ley dada al pueblo de Israel vino 400 años después. Es interesante cómo, por falta de entendimiento bíblico, muchos llegan a conclusiones o a aplicaciones que no corresponden. Ya, esto es como ejemplo nomás. Algunos dicen, no, el diezmo no es para la iglesia porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, los que tienen ese pensamiento, ya, básicamente tienen una ignorancia tremenda de la Escritura. Tremenda, o sea, son ignorantes de la palabra. ¿Por qué? Porque el diezmo no comienza con Moisés. Es un principio, por lo menos, más de 400 años antes que llegara la ley. No te olvides que ¿quién fue el primero que dio los diezmos de todo? El Padre de la fe, nuestro Padre en lo espiritual. Es más, Hebreos capítulo 7, no lo vamos a buscar, después tú puedes, si quieres, buscarlo, porque este es un ejemplo nomás. Ya en Hebreos capítulo 7 establece que el diezmo está basado en un principio. ¿Y sabes cuál es el principio del diezmo? Ni siquiera en la gratitud, que es parte del diezmo.
el principio del diezmo basado en Hebreos capítulo 7 es la sumisión a la autoridad. Habla de que Abraham dio los diezmos, ¿no es cierto?, a Dios a través de Melquisedec. Y Melquisedec en hebreo es tipo de Cristo. Y básicamente dice, y claramente dice ahí, el que escribió Hebreos, dice, el menor es bendecido por el mayor. Básicamente dar los diezmos era una señal de sumisión, una señal de reconocimiento de la autoridad, una señal de decir, ¿sabes qué? Este dinero que he recibido no me pertenece, te pertenece a ti. Entonces yo de este dinero voy a apartar el 10% y te voy a devolver lo que es tuyo. Ahora, Dios podría, como el soberano, exigirnos el 90%. ¿No es cierto? Pero Él nos exige el 10% nomás. Entonces, el principio del diezmo es un concepto mucho antes de la ley. Por lo tanto, no tiene que ver con la ley. Ahora, la ley de Moisés tomó este principio y lo transformó en una norma y en una ley más regulado para la nación de Israel. Pero esa regulación que hizo Moisés no tiene que ver con nosotros, porque nosotros ahí no estamos bajo esa ley, sino estamos bajo la gracia. Pero los principios bíblicos de gratitud, de sumisión, de reconocimiento de la autoridad y de compromiso son principios más allá, ¿no es cierto?, del periodo de la ley. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso es importante tener un conocimiento completo de la Escritura, ¿ya? Porque nunca te olvides que un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que uno quiera. Y ese es el problema de la mayoría de las falsas doctrinas que existen hoy en día, ¿ya? Entonces, la ley vino 430 años después de Moisés, o sea, no tiene que ver. Y Pablo está diciéndole aquí a ellos, porque ustedes se vuelven a la ley. Si nosotros no tenemos nada que ver con la ley, nosotros somos descendientes de Abraham, no de Moisés. Y además, la promesa la tenemos en Abraham, no en Moisés. Y esta promesa no se invalida, sino que Cristo la cumplió, y por eso que hoy día nosotros somos bendecidos, porque hemos sido redimidos. Y esta promesa fue dada 430 años antes que viniera la ley. O sea, Pablo está echando por tierra cualquier argumento de estos falsos maestros que querían que los cristianos volvieran a cumplir la ley de Moisés. El verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, hace un contraste. O es por la ley o es por la promesa. La promesa ahí tiene que ver con la fe en Cristo. Ya lo dijimos. O es por la fe o es por las obras. La salvación o es por obra o es por fe. Ya el mismo dilema que ha habido siempre. ¿Es por obra o es por fe? Y claramente la salvación es por fe. Teniendo ya el canon bíblico más completo, sabemos que es por la fe. Por lo tanto, la salvación no es por perseverar. La salvación no es por hacer buenas obras. La salvación no es por ganarse la salvación. La salvación es solo por la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, no depende de nosotros. Depende de Dios. Y Dios no nos va a quitar la salvación una vez que Él nos la da. ¿Por qué? Porque Él nos promete vida eterna. Y si no es eterno, si es temporal, entonces Dios es mentiroso. No, Dios no es mentiroso. No es hombre para que mienta. Por lo tanto, la salvación no se pierde, es para siempre y es eterna. ¿Ya? Porque no es por las obras, es por la fe. Ahora, eso es lo que el mismo apóstol Pablo dice a los romanos, ya en el capítulo 4, versículo 14, lo voy a leer yo, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, o es por fe o es por obra. Si es por obra, ya no es por fe. Y si no es por fe, entonces Cristo murió en vano. ¿Ya? Ahora, sigamos nomás. Ya se le va a acabar la pataleta al niño. El verso 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, después que, perdonando la expresión, después de que Pablo le dio duro a la ley, o sea, la hizo bolsa, ¿ya? Ahora dice, entonces, ¿para qué es la ley? O sea, dice, ya, bueno, démosle un poquito de crédito a la ley. ¿Para qué es la ley entonces? Si no salva, si lo único que hace es condenar, y si no tiene que ver con nosotros, ¿para qué es la ley? Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida, y esa palabra es importante. Fue añadida. Esto es importante porque la ley fue añadida. O sea, la dispensación de la ley fue una añadidura.
Yo he escuchado a muchos comentaristas decir que la iglesia o el periodo de la gracia es un paréntesis, un paréntesis como algo añadido. Pero en ninguna parte dice que la iglesia fue añadida, pero sí dice que la ley fue añadida. A mí en lo personal me resulta muy interesante, porque dentro del plan general de Dios, Dios hizo un paréntesis para añadir algo que iba a ayudar a una nación que tenía un propósito. Y ese algo que añadió no fue la iglesia, fue la ley. Es decir, lo que fue añadido fue la ley. ¿Ya? Ahora, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, para regular un poquito la naturaleza humana caída de la nación de Israel, que iba a tener el propósito de ser de bendición en las naciones, contándole el nombre, la gloria y la salvación de Jehová, para ayudarle un poquito a cumplir su propósito, se añadió la ley. ¿Ya? Hasta que, o sea, algo temporal, viniese la simiente, es decir, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, claramente dice que la ley fue algo temporal. Entonces, ¿por qué los de Galacia estaban volviendo de nuevo a la ley? O sea, era absolutamente impensado. ¿Ya? Pero no olvides, yo conozco hoy día creyentes de iglesias que se creen judíos y vuelven a las tradiciones judías, como si eso fuera la manera de ser más espiritual o alcanzar mayor favor de Dios. ¿Verdad? Y claramente aquí vemos un argumento que echa por tierra ese pensamiento. ¿Ya? Dice el verso 20, y el mediador ya no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero sabemos que no justifica. Ya solamente fue añadida para regular la conducta de una nación, para que esa nación cumpliera el objetivo, que era publicar a toda la humanidad el nombre, la gloria y la salvación de Jehová, cosa que a propósito no hicieron, ya no cumplieron. Por eso es que, siguiendo el plan de Dios, se añadió otra dispensación, que fue la dispensación de la gracia, donde estamos nosotros, y a futuro va a haber una última y séptima dispensación, que va a ser la dispensación del reino, donde Cristo mismo va a venir a esta tierra para establecer, ¿no es cierto?, su reino y cumplir su propósito final. ¿Ya? Verso 22, para ir ya terminando. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley, ¿no es cierto?, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, estábamos ahí temporalmente. Por eso, a propósito, cuando Cristo apareció, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Esa palabra es muy importante, porque la experiencia del judío era que por medio del sacrificio de un cordero se hacía una propiciación, es decir, se cubría, esa palabra significa cubrir, se cubría temporalmente el efecto y la consecuencia del pecado. Pero cuando vino Cristo, Él no vino a propiciar, Él vino a quitar el pecado. ¿Ya? Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En otras palabras, aquí Pablo usa una ilustración muy linda. ¿Ya? El ayo. ¿Qué es lo que era el ayo? Era un tutor, pero específicamente era un esclavo. Generalmente era un sirviente, un esclavo, que tenía como propósito cuidar al niño mientras era niño y llevarlo de la mano, literalmente llevarlo al maestro, una vez que cumpliera cierta edad. Ese maestro generalmente estaba en la sinagoga y básicamente le enseñaba la ley. Ahora, de ahí viene una palabra que es común para nosotros hoy en día. ¿Ya? ¿Alguien acá es profesor? Hay varios aquí profesores. ¿Ya? ¿Sabe de dónde viene la palabra pedagogo? La palabra pedagogo viene justamente relacionada con la palabra ayo. ¿Por qué? Porque este ayo tenía como propósito cuidar al niño y llevarlo al maestro. ¿Ya? Llevarlo de la mano, literal. De hecho, la palabra pedagogo, paidagogos, esa palabra literalmente significa llevar de la mano.
Y era la función que tenía este ayo de tomar al niño de la mano y llevarlo al maestro. Y de ahí viene la palabra pedagogo. Son dos palabras compuestas en el griego, paida y gogos. Paida es niño y gogos es llevar de la mano. Literalmente, llevar de la mano. Hoy en día lo aplicamos como que un pedagogo lleva de la mano a un niño el conocimiento. Pero en los tiempos bíblicos, de donde viene la raíz de esta palabra, más bien era la función del ayo, de este esclavo que cuidaba al niño y lo llevaba de la mano a su maestro. ¿Ya? Esa es la figura que Pablo dice aquí. Y dice que la ley tenía el propósito de ser un siervo, un esclavo, que nos lleva de la mano al maestro. ¿Y quién es el maestro? Cristo. Es decir, si la ley no tenemos opción, la única opción que nos queda es Cristo. Entonces, por eso dice que la ley es nuestro ayo, que nos lleva de la mano al maestro, que es Cristo. Luego dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que ya estamos en Cristo, ya no tenemos que regresar al ayo, no tenemos que regresar a la niñez, no tenemos que regresar a la ley. Es lo que dice Pablo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, dice el verso 26. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En el periodo neotestamentario, ya el mundo romano se dividía en tres. Estaba el mundo racial y religioso, estaban los judíos y los gentiles, estaba el mundo social y clasista, donde estaban los esclavos y los libres. El Imperio Romano se dice que tenía más o menos más de 100 millones de personas, 100, 120 millones de personas. Y se dice que la mitad eran esclavos y la mitad eran libres. O sea, habían 60 millones de esclavos y 60 millones de personas libres. Ya, básicamente, estoy generalizando. ¿Ya? Y era una división. Y la otra división era la división, ¿verdad?, genérica, es decir, habían hombres y mujeres. ¿Ya? Igual que hoy en día, aunque algunos están tratando de inventar, ¿verdad?, otra nombres medio raros, ¿ya?, para pasar a llevar, ¿no es cierto?, algo claramente normal, natural y establecido por Dios, ya que son los dos géneros que Dios estableció, hombre y mujer, varón y mujer. ¿Ya? Pero Cristo dice acá que en Cristo somos uno en el Señor. O sea, no hay esclavo, ni libre, varón, ni mujer, ¿verdad? Aquí todos somos uno en Cristo. No hay judío ni gentil, somos uno en el Señor. Así que Pablo les dice a los Gálatas, no tienen nada que hacer ustedes, ¿no es cierto? Ustedes no son judíos, no tienen por qué volver a la ley judía, no tienen por qué hacerse judíos porque ustedes no son judíos. Ustedes son lo que son en Cristo. No son ni judíos ni gentiles, son uno en Cristo. ¿Ya? Hay algunos que dicen, y está bien, se enorgullecen en un sentido de decir, no, yo soy judío cristiano. ¿Ya? En realidad, leyendo esto, tendrían que decir solamente soy cristiano. Qué bueno que sea judío, fantástico. Yo no tengo nada contra el pueblo judío, todo lo contrario. Tiene una tradición hermosa y Dios va a volver a tratar con la nación judía, Dios va a volver a tratar con la nación de Israel y Dios tiene un plan pendiente para ellos. Pero nosotros no somos judíos. O sea, andar con una estrellita de David colgando no te va a hacer judío. ¿Ya? Y dice el verso 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Ya hizo la división, ¿no es cierto?, de Abraham con la ley. Y herederos según la promesa, no según la ley. O sea, el argumento completo, Pablo aquí lo resume. De tal manera que dejarlos muy claro a ellos que no tienen nada que ver con el pueblo judío ni con la nación de Israel, sino que son uno en el Señor. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor cultura que nosotros podríamos tener? No la judía, no la romana, sino la cristiana. Y esa cultura, ¿dónde la aprendemos? En la palabra del Señor. Aquí aprendemos en libertad a vivir como debemos vivir, como verdaderos y consecuentes hijos del Señor. Y así terminamos el capítulo 3 de Gálatas. Un poquito más extenso y un poquito más complejo quizás, pero valía la pena terminarlo, ¿no es cierto?, y aclarar todos estos puntos de la mejor manera. Muy bien, vamos a terminar en oración. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra.